En la parashá de esta semana, Parshas Yisro, encontramos el evento más importante y fundamental de la historia de toda la humanidad, Matan Torah, la entrega de la Torá. Ahora bien, hay varias frases de nuestros sabios que ponen en duda la verdadera importancia de este evento. Por un lado, nuestros sabios dicen que Abraham vino y así también sus descendientes, Abraham, Isaac, Jacob, todos los descendientes de los patriarcas, ellos cumplían toda la Torá, incluso antes de haber sido entregada. Incluso, dicen nuestros sabios, los preceptos que posteriormente iban a ser preceptos rabínicos, los cercos que nuestros sabios ponen alrededor de la Torá para no transgredirla, etc., incluso eso, Abraham vino y lo cumplía. Otra frase de nuestros sabios: si no hubiese sido dada la Torá, hubiésemos aprendido muchos asuntos de los animales. Por ejemplo, Tznius del gato, por ejemplo, recato, hubiésemos aprendido del gato. Por ejemplo, no robar, hubiésemos aprendido de las hormigas. Entonces, en base a estas ideas, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el logro de la entrega de la Torá? ¿Para qué fue entregada? Si igualmente ya teníamos antes. No sé qué texto teníamos, pero algo teníamos antes. Y si no lo hubiésemos tenido, lo hubiésemos aprendido de los animales. Porque Dios inyectó Jochma, sabiduría, en toda la creación, incluso en los animales. Entonces, ¿cuál es el logro de la entrega de la Torá? Y la idea es la siguiente. Encontramos que, de vuelta, nuestros patriarcas cumplían preceptos, pero el objetivo central de los preceptos de nuestros patriarcas no era imbuir el mundo material de Kedusha, de santidad. Antes de la entrega de la Torá había un decreto. El mundo superior, lo espiritual, no imbuía el mundo material. Y el mundo material inferior no se elevaba hacia lo espiritual. Había un corte de por medio. El concepto de la entrega de la Torá es que ese decreto queda anulado y el mundo espiritual puede llenar al mundo material. El mundo material se puede elevar hacia el mundo espiritual, y Dios mismo comienza diciendo, Dios desciende sobre el monte Sinai y empieza a decir los 10 mandamientos. Entonces, ¿para qué cumplían los patriarcas los preceptos? Si en la práctica no tenía ningún efecto en el mundo material. Y justamente esta es la idea. Cuando los patriarcas cumplían un precepto antes de la entrega de la Torá, era una cosa espiritual. Era para proyectar a Dios en los mundos espirituales, etc. Y el hecho de que ellos aquí abajo físicamente hacían algún tipo de actividad, como por ejemplo dicen nuestros sabios en el Zohar sobre Jacob, que él hizo todo un proceso con unos palos, etc. Y esos palos cumplían la misma función que posteriormente, luego de la entrega de la Torá, cumplirían los Yehudim todos los días, los judíos poniéndose tefilín, filacterias. ¿Por qué hizo esa actividad con esos palos? Y al fin y al cabo los preceptos de los patriarcas eran solamente algo espiritual, por cuanto ellos eran una carroza, por así decir. Así como la carroza está entregada totalmente al conductor de la carroza, de la misma manera, los patriarcas, toda su vida material estaba totalmente entregada a lo espiritual. Entonces, cuando lograban algo espiritualmente hablando, tenía una contraparte material, pero no porque ellos querían imbuir espiritualidad en lo material, eso era imposible. De hecho, Jacob, en cuanto terminó de hacer su proceso con los palos para reproducir el ganado de Labán, etc., con lo cual logró la misma proyección espiritual que logramos nosotros con los tefilín, los palos los tiró a la basura, ya no servían para nada. Y los tefilín está prohibido tirarlos a la basura. ¿Cuál es la diferencia? Jacob logró algo espiritual, que tuvo una expresión material en este mundo, los palos, pero no logró imbuir los palos con kedusha, con santidad. Nosotros nos colocamos tefilín, por ejemplo, y llenamos al mundo, a los tefilín y al mundo a nuestro alrededor, con kedusha, con santidad. Entonces la diferencia entre las mitzvot antes de la entrega de la Torá es que por cuanto había un decreto de separación entre lo espiritual y lo material, no se podía llenar el mundo de espiritualidad, el mundo material. Después de la entrega de la Torá, por cuanto existe esta idea de cortar, destruir este decreto de separación entre lo espiritual y lo material, nosotros podemos, a través de los preceptos, llenar el mundo de espiritualidad. La fuerza que tenemos para en la práctica llenar el mundo de espiritualidad es porque en la entrega de la Torá se revela la esencia misma de Dios. Antes de la entrega de la Torá, lo que los patriarcas tenían a su disposición era una revelación divina limitada a lo espiritual. Era muy elevada, pero era limitada a lo espiritual, no podía imbuir lo material. Posterior a la entrega de la Torá, los preceptos que nosotros tenemos, los 613 preceptos de la Torá, tienen la fuerza de la esencia misma de Dios, que no está limitada a lo espiritual. Tampoco está limitada solamente a lo material, sino que trasciende tanto lo espiritual como lo material. Tenemos el infinito,
Pero el infinito es algo tan sobrecogedor, tan impresionante, que está limitado a lo espiritual. Tenemos lo finito, que está limitado a lo material, y tenemos aquello que trasciende tanto lo finito como lo infinito, la esencia misma de Dios. Y esta es la fuerza que Dios llenó, por así decir, inyectó en cada precepto de conectarnos con la esencia de Dios, de poder unir estos dos mundos, el mundo material con el mundo espiritual. Y esto es lo que significa una mitzvah. Y este mismo asunto lo vemos en los 10 mandamientos. Encontramos dos cosas totalmente opuestas. Por un lado, los 10 mandamientos empiezan: yo soy Dios, tu Señor, no tendrás otros dioses. Los asuntos más profundos sobre la unicidad de Dios, sobre la creación, la comprensión de quién es Él y qué es Él, etc. Esto por un lado. Pero por el otro lado tenemos: no matarás, no robarás, las cosas más sencillas. Entonces aquí tenemos esta idea de que el mundo espiritual desciende hacia lo material y el mundo material se eleva hacia lo espiritual. Es decir, incluso el no matarás, no robarás, etc., eso tiene que estar imbuido y llenado de yo soy Dios tu Señor, y no tendrás otros dioses. No alcanza con que la persona cumpla los preceptos de, por ejemplo, no matarás y no robarás, porque su intelecto así lo dicta. No alcanza esto. ¿Por qué? Vemos en la práctica que cuando la persona se quiere a sí mismo, cuando la persona mira para otro lugar, incluso puede llegar a transgredir el no robarás, no matarás, si no es materialmente, concretamente hablando de matar a alguien, Dios libre y guarde. Nuestros sabios dicen, por ejemplo, una persona que avergüenza a otro en público es como que lo está matando. O, por ejemplo, algún tipo de engaño en los negocios, donde no se ve el robo directamente, pero no deja de ser un robo. ¿Y por qué uno puede hacer estas cosas? Por ejemplo, porque se ama a sí mismo. Como dicen nuestros sabios, al kol peshaim techase av. Sobre todo los pecados, incluso intencionales, el amor propio los oculta. Uno no ve sus propias manchas, etc. Entonces, incluso los asuntos como no matarás, no robarás, tienen que estar basados en Dios. Y por eso los 10 mandamientos empiezan: yo soy Dios tu Señor. ¿Y cómo terminan? Con cosas sencillas, para que las cosas sencillas de la vida también estén llenas e imbuidas de kedusha, de divinidad. Y esto es el mundo superior baja al mundo inferior. Y por eso nuestros sabios dicen: si no hubiese sido entregada la Toira, hubiésemos aprendido tznius, recato del gato, hubiésemos aprendido a no robar de la hormiga, etc. ¿Qué significa esta frase? Esta frase quiere decir: es verdad. El mundo, Dios lo inyectó de kedusha, de santidad, y puedes aprender de los animales, puedes aprender de la naturaleza, cómo comportarte como Dios quiere. Esto es si no hubiese sido entregada la Toira. Ahora que la Toira fue entregada, quiere decir que no tenés que aprender de los animales. Tenés que aprender y llenar el mundo material, elevarlo hacia kedusha, hacia santidad. Incluso en los asuntos más bajos, incluso en los asuntos más sencillos, etc., tenés que sentir, tenés que poder proyectar Anoiji Hashem Elokecha. Yo soy Dios tu Señor. No tendrás otros dioses, etc., los asuntos más profundos de la creación. Y por el otro lado, al revés. Incluso una persona a quien hay que decirle: no mates y no robes. Semejante personaje es este. Incluso esa persona puede elevarse hacia Kedusha, puede elevarse hacia yo soy Dios tu Señor, no tendrás otros dioses, hacia los asuntos más profundos y más elevados. Y esto es lo que significa Matan Toira. Esto es lo que quiere decir la entrega de la Toira. Y de hecho nuestros sabios explican que la época de Mashiach va a ser exactamente este mismo concepto. Ya ocurrió, por así decir, algo similar a lo que vamos a poder percibir en la época de Mashiach. En Matan Toira, en la entrega de la Toira, el pueblo judío pudo ver a Dios, pudo sentir a Dios, entender a Dios, etc., y proyectar toda esta idea de la unión de lo espiritual y lo material en la práctica. Y nosotros, a través de la observancia de mitzvot, podemos volver a repetir, por así decir, esta sensación, esta idea, y lo vamos a poder ver y sentir con la venida de Mashiach pronto en nuestros días.